Bueno, vamos a continuar con otro estudio de Gálatas capítulo 2. Y comienza diciendo, después pasados 14 años, o sea, pasaron 14 años hasta que volvió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio, que predico entre los gentiles. O sea, hasta aquí pues prácticamente había sido enviado porque él recibió otra revelación de parte del Señor. Por eso fue otra vez ahí con ellos. Entonces, pues algo tenían ahí personas que estaban haciendo cierta criterio con el Evangelio, a ciertas, estaban exponiéndose de una manera incorrecta. Entonces ahí lo estaba mencionando esto. Dice, más ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces aquí pues prácticamente estaban haciendo se estaban metiendo personas a la iglesia, y más bien estaban enfocándose en que volvieran a las costumbres de la ley, ¿verdad? Que era como que se circuncidaran, que estuvieran haciendo cosas que pues ya no les aplicaban a la iglesia, ¿verdad? Entonces por eso es que estaban siendo como exponiendo, ¿no? Entonces pues a él les llama como falsos hermanos Pablo en ese momento, ¿no? Dice, para que a ellos ni siquiera le accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Y pues no accedieron a someterse a ellos, ¿verdad? Para que estuviera continuar el Evangelio, realmente el verdadero Evangelio con ellos, ¿no? Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que han sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces aquí estaba siendo muy explícito como en la separación de cómo Dios había ordenado de cierta forma el compartir el Evangelio a los de la circuncisión, a Pedro, como que era más específico de él, ¿verdad? En su tiempo, y a él como las personas que estaban incircuncidadas, ¿verdad? Entonces prácticamente era como enfocarse en los gentiles, ¿verdad? Entonces dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. O sea, aquí ya lo explica más claramente. O sea, el mismo Jesús que actuó en Pedro, que lo mandó a hacer el evangelio para ellos, también actuó en Pablo, ¿verdad? Para mandarlo hacia las personas que no estaban circuncidadas. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, la cual también procuré con diligencia hacer. Aquí pues estaban siendo apoyados por ellos. Estaban siendo prácticamente pues aprobados por Jacobo, Cefas y Juan. Entonces eran como compañeros ahí de la milicia entre Pablo y Bernabé también, y les estaban dando como la señal de que fueran adelante, ¿verdad? Pero dice que solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, o sea, que no dejaran de ofrendar hacia la gente que necesitaba, ¿verdad? Ayudarlos y proveerles, ¿verdad? Y luego viene el apartado donde Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar,
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces aquí la estaba haciendo prácticamente, Pedro estaba haciéndose como, se apartaba de la gente, y pues estaban cayendo como en una hipocresía y en esa prédica, digamos, en la convivencia con ellos, ¿verdad? Pero Pablo también había caído en eso, digo Bernabé, perdón, había caído también junto con eso, y pues no estaba correcto, dice. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley nadie será justificado. Entonces aquí ya lo reprende, ¿verdad? Lo regaña, porque sí estaba como es que quieres obligar a las personas a vivir como judíos cuando no son judíos, y cuando tú te comportas como si no fueras judío, como si fueras un gentil, ¿no? Entonces eso fue lo que les llamó la atención, ¿verdad? Y le explica que pues no, el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea que nosotros no somos como, la ley no nos justifica, más bien es por la fe que creemos en Jesucristo. O sea, Jesucristo vino a cumplir prácticamente la ley, entonces Él fue perfecto en eso y lo cumplió. Y entonces ahora nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, también es que somos justificados, no porque si nosotros nos justificáramos por la ley ya estuviéramos pues mal, muertos, ¿verdad? Como dice ahí, muertos en la ley, ¿verdad? Dice, por cuanto a las obras de la ley nadie será justificado, o sea, ahí es muy claro, o sea que pues no podemos ser justificados por la ley, porque inclusive ya está Cristo también, ¿verdad?, actuando. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y pues sí, o sea, aquí ya también lo aclara, que no somos muertos por la ley, pero para vivir para Dios. Dice, con Cristo somos crucificados juntamente con Él, y ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Entonces, eso es lo más importante, que ahora vive Cristo en nosotros, vivimos en la fe, bajo la fe del Hijo de Dios. Y en ese amor que Él hizo y que se entregó por nosotros, se entregó a sí mismo. Entonces ahora nosotros, pues justamente vivimos con Él y para Él, ¿verdad? No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, por eso es que murió Cristo, ¿verdad? No mm, para abolir, sino más bien, bueno, sí, o sea, a final de cuentas es porque Él hace un cumplimiento total de la ley, ¿verdad?, al morir en la cruz, ¿verdad? Entonces, eso es lo que al creer en Jesucristo también pues nos justifica delante de Dios, ¿verdad? Entonces, ya no necesitamos nosotros basarnos en la ley, más bien en la fe en Cristo, ¿verdad? Es lo más importante. Yo creo que el capítulo es como estar conscientes de que tanto judíos como gentiles, pues nuestra predicación es pareja, porque ahora tenemos a Cristo y va pareja la predicación, ¿verdad? Bueno, pues espero que haya sido de bendición.
través de Cristo Jesús. Amén.